Son las 5:30 de la mañana, nos encontramos en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Es aquí donde comienza este proyecto, esta aventura, cuyo objetivo es conocer de primera mano cómo es el día a día en los campos de refugiados saharaui en Tinduf, Argelia. You know, I heard from her today. She said the skies keep going on too long, and now she can't think for the life of her just what it was she's running from. But remember, no regrets, 'cause it's easier to forget. And for all I know, she's right where she belongs. So let's have another day and guess that I'll be here for a while. Let's have another day then, guess that I'll be here for a while. My money's gone and it looks like rain, but oh well, I guess I'll go against the grain. I guess I can stay another day. I guess I can stay another day. Tras unas 18 horas de viaje, tomar un AVE, un tren de cercanías y 2 vuelos, llegamos a la wilaya o provincia de Bojador. Aquí es donde nos vamos a alojar, en casa de una familia saharaui que nos abre sus puertas para que nos sintamos uno más. Sí. Hombre. Hoy vamos a comenzar conociendo los datos y hechos más relevantes de la historia del pueblo saharaui en las últimas 4 décadas para comprender los motivos que han provocado el exilio de centenares de personas buscando refugio en mitad de la hamada del desierto argelino. Finales del año 75, cuando el régimen de Franco reconoció el derecho del pueblo saharaui en la autodeterminación y prometió cumplir el proceso de la descolonización del Sahara. Con mucha lástima, 2 semanas nada más después de liberar los presos militares españoles, el gobierno de España ha dado la media vuelta firmando el acuerdo tripartito que ha llevado a invadir el Sáhara desde el norte por Marruecos y desde el sur por Mauritania y llegar a las circunstancias que vive el pueblo saharaui hoy en día. Aquí podemos ver el informe de la primera Comisión de Investigación Internacional de la ONU, que ha visitado el Sáhara Occidental en mayo de 1975, cuando todavía era el Sáhara español. Ha visitado a todas las poblaciones y ciudades saharauis. Se ha recibido con grandes manifestaciones. Ha llevado
la opinión del pueblo saharaui en 3 conclusiones. La primera, que el pueblo saharaui proclama su derecho a la libertad y la independencia. Segundo, que el pueblo saharaui fija al Polisario como único representante. Y la última, que el pueblo saharaui denega rotundamente todas las proclamaciones de Marruecos y Mauritania sobre el territorio saharaui. Tenemos las firmas de casi 70 miembros de la Asamblea General, una institución parlamentaria, entre comillas, que formó el colonialismo español el año 66 en el Sáhara. Cuando se enteraron los 70 miembros y todos salieron huyendo de las ciudades y poblaciones, como han salido los refugiados que tenemos en los campamentos, en frente de la invasión del ejército marroquí, huyendo de la invasión del ejército marroquí mauritano, cuando se enteraron que Marruecos y Mauritania y el gobierno de España están intentando utilizar el nombre de la Asamblea General para legalizar el acuerdo de Madrid, se reunieron en la zona de Bilt el-Jamur, una zona liberada en esa época, y disolvieron la Asamblea General y situaron en su sitio el Consejo Nacional Saharaui, que es el Parlamento Saharaui actual. Claro, esta institución parlamentaria se contenía de 100 miembros. Los 70 miembros era una mayoría absoluta y tenía la legalización para disolver la Asamblea. Fernando Peraita es el actual presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, pero esto no es fruto de la casualidad. Su relación con el Sáhara Occidental viene de años atrás. El servicio militar lo hice en 1974-75 en el Sáhara Español. Y salí del Sáhara Español el 1 de diciembre de 1975, después de que los marroquíes entraran en el Sáhara y entraran en concreto en mi cuartel, que era el cuartel de ingenieros de Laión. Yo vivía en Madrid y cuando volví a Madrid, pues realmente casi todos los españoles, y en concreto las personas que estábamos haciendo la mili, pues nos sentimos muy mal, porque los saharauis eran nuestros amigos, nuestros compañeros, incluso nuestros compañeros de armas, porque había muchos saharauis en el ejército español, y nos sentimos realmente muy mal y sentimos que aquello era una traición imperdonable. Habíamos vivido el proceso de la Marcha Verde cuando estábamos en la mili, habíamos vivido los sacos terreros, las noches de guardia, y los acuerdos de Madrid que se firmaron el 14 de noviembre del 75, 6 días antes de la muerte de Franco, pues nos parecieron una cosa terrible para los pueblos saharauis. Además, cuando el ejército español metió a los marroquíes, no es que los dejáramos allí, no, es que los metimos en el Sáhara para que mataran a los saharauis, ¿no? Antes los españoles habíamos hecho cosas muy feas, que era rodear los barrios saharauis con alambradas y cachear a todos los saharauis. Es decir, pasamos en 15 días de una relación de amistad, de compañerismo entre los españoles y los saharauis, a una relación en la que los saharauis eran sospechosos, eran mala gente, y les metimos a los marroquíes para que los mataran. Y esta carta al ex rey de España, Juan Carlos, escrita 24 horas antes de que España anuncie su salida definitiva del territorio saharaui. La respuesta a esta carta ha venido bien clara en los días, semanas, meses, años que vinieron después. 24 horas después de que España anunció su salida definitiva del territorio saharaui con estas palabras, y en el día 27 de febrero de 1976 el Wali Mustafa Sayyid proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. بسم الله وبعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
Mayina, Fatimatu y Hadilla son 3 mujeres de diferentes generaciones, pero con algo en común. Las 3 han sido testigos de los años más duros de la historia saharaui. Ellas, en primera persona, nos relatan cómo vivieron esta etapa y cómo les ha marcado para siempre. Nos pusimos en marcha. Yo tenía niños pequeños y estaba embarazada. Llevaba a uno en brazos y otros en un burro que había alquilado. Anduve mucho hasta que encontré a varios saharauis por el camino. No había coches. Me fui de casa cargada de smara. Me fui sola. Por las noches nos escondíamos de los aviones militares. Por el día andábamos, pero con cuidado por los tanques marroquíes que estaban por la zona, y así durante 3 meses. A los niños los tapábamos con las melfas. Llegamos a la frontera gracias a Argelia. Los hombres estaban en la guerra. Fue lo que Dios quiso. De allí nos encontramos con la familia en Men al-Heilat. Que Dios bendiga a Argelia, que nos dio un poco de tranquilidad. Allí comenzamos a construir con ladrillos de adobe dando golpes en la tierra. Nos repartíamos las tareas como cuidar a los niños. Una desgracia donde no se podía hacer nada, pero Dios ha salido victorioso. Las mujeres mayores se sentaban con los niños en tiendas de campaña viejas. Nosotras trabajábamos. Con la entrada de la invasión marroquí a finales del año 1975 hemos sufrido muchas calamidades. La invasión marroquí entró por la noche a donde yo estaba. Cuando entraron, toda la gente había huido a pie sin ningún tipo de comida ni bebida. La gente lo que quería era salvar su vida de la invasión. Dejamos nuestras casas. Sufrimos mucha hambre. Caminamos mucho a pie. El hambre. Pero con todo esto damos las gracias al Ejército de Liberación Popular Saharaui, que ayudaron a la gente a transportarla, a darle mantas. De lo poco que tenían para cubrir las necesidades básicas. Cuando llegamos a los campamentos, usábamos las melfas para hacer jaimas y juntábamos cualquier cosa para tener sombra. Había gente que nos ayudaba a construir nuestras casas, nos daban lo que tenían. Y con todo esto, poco a poco, nos fuimos desarrollando. Hasta que hubo países aliados que nos ayudaban. Nos empezaron a ayudar dándonos tiendas de campaña y algunas cosas más, y la situación mejoró un poco. Antes, con una bombona de gas, la íbamos rotando entre todas las jaimas. Esperábamos las familias y nos la íbamos rotando para hacer la comida. En la guardería, los niños tenían construidos con mantas pequeños espacios donde podíamos también cocinar. Yo participaba voluntariamente en trabajos para hacer ladrillos de adobe, para construir hospitales, por ejemplo. Empezamos a coser las tiendas para hacer jaimas. Hicimos muchas cosas para no depender del exterior y ser autosuficientes. Después vino una era en la que teníamos miedo de que los marroquíes nos volvieran a atacar.
y tuvimos que construir trincheras donde nos metíamos con los niños. En la zona de Mahbes hubo un ataque desde las 5 de la mañana hasta por la tarde. Todo ese tiempo lo pasamos dentro de las trincheras. En ese ataque cayeron 5 aviones marroquíes. Después de eso empezó a estabilizarse un poco la cosa. Aunque si uno no está en su tierra, no puede decir que está estabilizado. Si uno no tiene su riqueza, no puede decir que está estabilizado. Con respecto a mí, he venido con mi familia de pequeña. Vine con mi madre y mis hermanos. Mi padre estaba en el ejército. En ese tiempo estábamos en guerra. Y cuando vine aquí en 1975, me dijeron que mi padre estaba herido en una operación en Mauritania. Nos dejaron al principio en un campamento que no recuerdo bien, pero creo que era Rabuni. Estuvimos allí un tiempo y luego nos llevaron a otro campamento que se llamaba Bugarfa. Estuvimos allí de nuevo un tiempo y después nos llevaron a la provincia de Ayun. Después nos fuimos a la wilaya de Dakhla. Preferimos ir allí porque teníamos familia y preferimos estar cerca de ellos. Cuando vinimos pequeños y en el 1976 a los niños nos repartieron entre Argelia y Libia. A mí me tocó Argelia. Estudié allí hasta primero de bachiller y en ese tiempo no veníamos de vacaciones. Empezamos a venir en el 1979. Nos trajeron en el 79 por primera vez y muchas de las madres no reconocieron a sus hijos. Muchos de los niños se fueron con 4 o 5 años. Recuerdo que mi hermano se llamaba Sedina, que se fue a los 4 o 5 años. Fue de los niños que fueron a Libia. Y cuando vino, mi madre no lo conoció, ni a él, ni a otra niña y otro niño que murió. A todos ellos, mi madre no los conoció. Le tuvieron que llamar a través del gobernador de la wilaya, le llamaban Simunaki, y le dijo que ellos eran sus hijos, y a ella le decía, yo soy tu hijo Sidine, y le respondía que no era su hijo. Le decía, tú eres grande, tienes los dientes cambiados. No, no eres tú. Hay algunos que se fueron muy pequeños. Tengo unos primos maternos que se fueron muy pequeños a Libia y los metieron en las guarderías. A partir de ahí empezamos a venir de vacaciones y nosotros, como teníamos estudios de bachiller, nos mandaron a una academia militar. Y cuando regresamos nos ubicaron según la necesidad. El que era administrador en una oficina, algunos de profesores y también a otros en los trabajos de telecomunicación. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Cuando ganó el Partido Socialista las elecciones en 1982, pensamos que esto ya estaba hecho porque Felipe González había venido aquí y había dicho que él se comprometía ante la historia que el Partido Socialista ayudaría al pueblo saharaui hasta la victoria final, pero no fue así. Yo vine a los campamentos por primera vez en 1986, a 10 años después de la salida, cuando todavía aquí en los campamentos no había nada, no había estas casas que se ven ahora de adobe, era todo jaima, no había dinero, era una sociedad de trueque, una sociedad muy... Estaban en plena guerra y solo había mujeres, los hombres estaban todos en la guerra, solo había mujeres y niños. Los gobiernos españoles sucesivos han tenido una actitud con el Sáhara más que lamentable, ¿no? La última ha sido ya la votación en el Parlamento Europeo en contra de la propia sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pero sin embargo el pueblo español
se ha portado maravillosamente con los saharauis. Es una relación de hermandad, una relación de cariño, y que se ha cimentado todavía más y se ha estrechado todavía más con la ida de los niños saharauis, niños y niñas, claro, a Andalucía, a Sevilla, a los pueblos de las ciudades andaluzas y de toda España, y eso ha hecho que la gente conozca el tema saharaui y que indudablemente no conozco a ningún español que sea pro-marroquí en este conflicto. Puedes no conocer el tema, pero si lo conocen, realmente los españoles somos todos pro-saharauis, ¿no? Conozco cómo llegaron unas circunstancias terribles. Son famosas las epidemias de sarampión del principio. No había medicamentos, no había nada. Los marroquíes habían bombardeado con napalm y con fósforo blanco la salida de los saharauis y la venida desde su tierra hasta el refugio. Fue una situación realmente terrible, ¿no? Realmente terrible. Yo creo que ahora la situación que estáis viendo vosotros aquí es una situación que ha evolucionado desde los años 90, es cuando realmente ha evolucionado, porque también se ha producido un fenómeno que es el aporte de las familias de acogida española, la cantidad de saharauis que han ido a trabajar a España y que aportan un dinero a sus familias de aquí, la paz, el alto el fuego que se hizo en el año 91, pues ha promocionado que los hombres hayan vuelto de la guerra y se hayan dedicado un poco más a hacer algunas actividades económicas, y bueno, la situación de nivel de vida haya mejorado, ¿no? Pero en aquellos años realmente era terrible, las clases se daban debajo de una melfa o en un subterráneo. Yo viví mucha miseria, pero con honor. Con nuestra organización, los niños han estudiado. Tenemos médicos, tenemos ejército bien formado. Entre todos hemos construido muchas cosas. Casi todo el pueblo está más formado y va avanzando más. Como la revolución saharaui, que siempre se va desarrollando, hemos ido evolucionando por el bienestar de la gente. No es como la monarquía marroquí o la monarquía española. La organización política saharaui siempre trae algo nuevo. El Frente Polisario tiene un nivel de democracia e igualdad actualmente. La organización política enseñó a nuestra gente lo bueno y lo malo de la situación, de la revolución. De lo que se puede vivir en la revolución sin confundir a nadie. España entró en el Sáhara de una forma engañosa. Primero empezaron ayudando a la gente económicamente, pero eso no era así. El objetivo era colonizar. Me refiero al gobierno español, no al pueblo español ni a las organizaciones españolas. Esto es el gobierno español. Fueron ellos y la monarquía española los que dejaron a Marruecos entrar. Esto lo hizo cuando sintió que el Polisario quería la independencia. No saben que el mártir Hafez Bouyema murió en un hospital español. Nosotros hacíamos manifestaciones pacíficas, no teníamos armamento ni nada. Pero los españoles nos arrojaban pintura para después reconocer a la gente que había asistido. Y luego comenzaban a pegar a la gente y pegaban. Mataron al mártir Hafez a base de torturas. Lo peor de todo, la manipulación que estaban haciendo Marruecos y España. Lo que estaban haciendo en privado era dejar a los marroquíes entrar por la noche en la ciudad. En ese sentido, yo prefiero 100.000 veces a España y a Francia antes que a Marruecos. Porque los marroquíes no se puede confiar, incluso entre ellos. Son capaces de matar a su hermana por obtener beneficio económico. Para los marroquíes, su vida solamente es el dinero. Ahora,
hay una cosa que yo creo que es fundamental en todo el desarrollo del pueblo saharaui en el refugio y en el exilio de Argelia, y es el convencimiento, dos factores que siempre impresionan, ¿no? Primero, el nivel organizativo. Hay una organización conceptualmente perfecta, está todo organizado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eso les ha permitido resistir, digamos, el comportarse como un pueblo, la solidaridad entre los saharauis que existe entre las familias, entre las personas, por su tradición nómada, por las necesidades del desierto, pero también porque el Polisario ha dotado de una estructura muy firme, organizativa, de solidaridad, de que todo es de todo, sobre todo en aquellos años de extrema necesidad. Y luego otro factor fundamental que ha sido que el Polisario ha apostado claramente porque la gente estuviera educada. Eso actualmente es un problema para el Polisario, porque el Polisario, uno de los graves problemas que tiene actualmente aquí son los jóvenes que han vuelto de Cuba, que han vuelto de Argelia, que han vuelto de los países donde pueden estudiar y tienen carreras y están aquí en una situación muy delicada, en unos campamentos en los que es difícil tener una actividad de acorde con sus estudios. Pero el Polisario decidió que la gente, si querían construir un Estado, la gente tenía que estar educada. Incluso en tiempos de guerra ha habido jóvenes a los que mandaban a estudiar fuera porque querían que necesitaban cuadros, necesitaban ingenieros, arquitectos, abogados, médicos que se formaran y que vinieran a acompañar, a hacer crecer al pueblo. No querían gente analfabeta. Ahora quizás sería más fácil de gobernar con gente analfabeta que con gente con carreras, pero el Polisario decidió eso y yo creo que es una gran decisión y un ejemplo para el mundo, ¿no? Yo no sé si estaré viva o muerta. El Sáhara sigue siendo el Sáhara, con sus valientes gentes. El Sáhara sigue siendo el Sáhara y Dios sigue en su sitio. Te juro que no sé si volveré o no, pero todo lo que he visto, nunca lo olvidaré. Ahora que soy mayor, ¿cómo voy a olvidar eso? Y mucho menos a los mártires. Nunca jamás los voy a olvidar. Si una está en su tierra, su vida va a ser buena. Ahora, cuando vamos a las zonas liberadas, nos sentimos como si estuviéramos con nuestra madre, con nuestro padre. Nos sentimos relajados, tranquilos. Hay un buen clima y cuando volvemos aquí nos sentimos más tristes. Y después de eso, alguien independiente no es como alguien colonizado. No puede ser igual. Y nuestro sueño es volver a nuestra tierra, a nuestro mar, a la costa. Y este muro que está entre nosotros y que divide a nuestras familias no estaría. Estaríamos juntos en nuestra tierra. Incluso si muere uno, al menos muere en su tierra. Y el que vive, vive digno en su tierra. Esperanza. Esa es la palabra que define estos más de 40 años de historia que han protagonizado este primer programa. Una historia dura, marcada a fuego en la piel ya no solo de las generaciones que lo tuvieron que vivir, sino de todo el pueblo saharaui. Una historia que se sigue escribiendo día tras día y que solo esperan que más pronto que tarde tenga un final feliz.